Todo comenzó en algún lugar. La enigmística, lo oculto, lo místico y también lo enigmático, espiritual y mágico. Todo surge y desaparece, pero quien despierta lo hace para siempre. Todo eso y más aquí, la enigmística. Oigan, y es que el día de hoy tenemos este tema hablando acerca de brujas y aquelarres. Así es, y es que el día de hoy vamos a hablar acerca de brujas y aquelarres. Sí, así es. En esta temporada, que es precisamente nuestra temporada, vamos a recorrer desde Trasmoz a Surragamundi, los aquelarres de brujas más famosos y conocidos. Y es que, ¿quién no ha oído estas historias acerca de que las brujas normalmente se tienen que reunir en grupos llamados aquelarres? Y esto es para que su fuerza sea aún mayor. Pero, ¿qué más sabes acerca de lo que es un aquelarre, de cómo se conforma o de cuáles fueron los más famosos en la historia? Y bueno, pues empecemos con el aquelarre de Surragamurdi. Así es, en Navarra, España, es conocido como la Cueva de las Brujas y se dice desde 1610 que este lugar albergó a una rama de aquelarres de las brujas más poderosas que han existido. Así es, pero antes de que llegaran a este lugar, vinieron de una ciudad distinta, una ciudad llamada Trasmoz. La ciudad, brujos y brujas de todo el mundo se reunieron, pero tras los problemas que ocurrieron de el poblado de Trasmoz, dentro del poblado de Trasmoz, tuvieron que migrar a la ciudad de Surragamordi. Y ese lugar es conocido hasta la fecha como un lugar terrorífico y temible en donde rituales místicos, brujiles se llevan a cabo a una hora, año tras año, y en donde se dice que aún viven algunas brujas de estos famosos aquelarres. Resulta que esta palabra proviene del vasco áquer, que significa macho cabrío, y larre, que significa campo o prado. Así es que lo que se estaba diciendo cuando se decía aquelarre era el campo del macho cabrío. Y es que resulta que en la tradición vasca el cabrío negro era una figura protectora, asociada a la fertilidad y a la naturaleza, y no necesariamente maligna. Pero cuando la Inquisición española metió las narices y los miedos en los rituales populares, interpretó esas reuniones rurales como encuentros con el diablo. De ahí nació la idea del aquelarre como una reunión de brujas presidida por el diablo en forma de macho cabrío, donde se practicaban danzas, hechizos y pactos. Históricamente, el caso más famoso está en Zugarramurdi, Navarra. Así es, ahí la Inquisición acusó a varias personas de participar en aquelarres en una cueva. Y ya sabes cómo terminaban esas investigaciones en esa época, ¿no? Y resulta que en la tradición vasca, el cabrío negro era una figura protectora, asociada a la fertilidad y a la naturaleza, y no necesariamente maligna. Pero cuando la Inquisición española metió las narices y los miedos en los rituales populares, interpretó esas reuniones rurales como encuentros con el diablo. De ahí nació la idea del aquelarre como una reunión de brujas presidida por el diablo en forma de macho cabrío, donde se practicaban danzas, hechizos y pactos. Pues mira, el aquelarre pasó de ser visto como una escena de terror a convertirse más adelante en un símbolo de resistencia, conocimiento y poder femenino. Durante siglos, las brujas eran en realidad mujeres que sabían de plantas, de ciclos lunares, de partos, de curación, de energía natural. Vamos, las médicas y sabias del pueblo, que antes de que existieran los títulos universitarios,
Se podría decir que eran las médicas, las enfermeras, las parteras que asistían a las mujeres. Y es así que el aquelarre, que originalmente era un rito nocturno de comunión con la tierra, la luna y el ciclo vital, fue interpretado como un pacto diabólico. Sin embargo, en tiempos modernos el término se ha resignificado y ahora representa la unión de mujeres poderosas, conscientes y libres que se atreven a crear, a sanar o a transformar juntas. En otras palabras, antes era una reunión de brujas que invocaban al diablo. Ahora es una reunión de mujeres que invocan su poder. Pero como siempre pasa, los hombres de esa época y la iglesia vieron en estas mujeres una amenaza, porque después de todo eran mujeres libres, sin control masculino, que hablaban con la naturaleza, que en lugar de obedecer dogmas, se reunían, tenían ideas distintas, hacían cosas diferentes a las que se hacían en ese momento. ¿Y qué hace el poder cuando algo lo incomoda? Lo demoniza. Sí, así es. Es como empezaron a demonizarse a estos círculos de mujeres sabias que se reunían para hacer algunos rituales paganos a la tierra, para venerar a los elementos, para ayudarse entre ellas mismas. Y poco a poco se fue acuñando este término diabólico y esta persecución que todos conocemos. Y ahora hablemos, por supuesto, del más famoso de todos. Estamos en Salem, Massachusetts, en 1692, una comunidad puritana recién establecida en el Nuevo Mundo. Gente rígida, devota, aislada y bastante paranoica. Creían en el diablo y creían que estaba literalmente al acecho en cada sombra de sus bosques. Ok, hablemos acerca del origen del caos. Todo comenzó con dos niñas, Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, hijastra y sobrina del pastor local, Samuel Parris. Las pequeñas empezaron a tener convulsiones y gritos y comportamientos extraños. Hoy podríamos hablar de histeria colectiva, trauma, intoxicación u otras enfermedades o trastornos mentales. Pero los médicos de ese tiempo no encontraban explicación, así que concluyeron lo más lógico para su época. Brujería. Las niñas acusaron a 3 mujeres. Tituba, una esclava caribeña del reverendo Parris. Sarah Good, una mendiga. Y Sarah Osborne, una mujer que no iba a la iglesia y vivía fuera del deber femenino. Tituba, bajo tortura, confesó haber visto al diablo y a otras brujas. Y ahí se desató el infierno. Pronto, más de 200 personas fueron acusadas y 20 ejecutadas. 19 ahorcadas y aplastadas con piedras. La mayoría eran mujeres, pero también hubo hombres. El trasfondo real de esto es que detrás de aquel infame aquelarre había muchas luchas de poder político y religioso entre familias influyentes, tensiones económicas por tierras y herencias, miedo a lo desconocido, nuevas enfermedades, aislamiento, ignorancia, rencor. El juicio fue una mezcla de fanatismo y teatro. Testimonios inventados, pruebas espectrales, soñar con alguien ya contaba como prueba de su pacto con el diablo, y confesiones obtenidas mediante tortura, por supuesto. El desenlace de esto fue que cuando el gobernador de la colonia vio que era nada más y nada menos que su propia esposa quien fue acusada, el show se acabó. En 1693 se anularon los juicios y años después el gobierno pidió disculpas públicas. Pero el daño ya estaba hecho. Salem quedó marcado como el ejemplo eterno de cómo el miedo puede destruir una sociedad desde dentro. Aunque también existen otras historias y leyendas de los lugareños que narran que en realidad todo el circo que se vio fue solamente una parte de la historia, porque la otra parte de la historia dice que en realidad en ese lugar sí existieron aquelarres de brujas que nunca lograron atrapar y que hasta la fecha
siguen viviendo en ese lugar. ¿Verdad o mentira? El aquelarre de Salem no fue una danza de brujas reales, según ellos, sino una danza de sombras humanas. El fanatismo, la represión, la culpa, la proyección del mal en el otro. En ese sentido, sí que fue un aquelarre, pero del alma colectiva de ese lugar. Y bueno, para continuar hablando acerca de los aquelarres más famosos, también tenemos los aquelarres de Pendle, en Inglaterra, en 1612. En Lancashire, 12 personas fueron acusadas de brujería, sobre todo mujeres pobres y ancianas. Se decía que subían a la Pendle Hill y hacían pactos, preparaban pociones, maldecían a sus enemigos. Históricamente lo que era una mezcla de superstición, chismes y política local, pero el mito de Pendle y el aquelarre, pero el mito del aquelarre de Pendle creció tanto que hoy se hace una caminata anual en honor de las brujas de Pendle. Otro más son los sabbats de Borgoña y el Monte Brocken en Europa Central. Aquí entramos en terreno simbólico y folclórico. Y es que el Monte Brocken en Alemania era conocido por ser el punto de reunión del Sabbat de Walpurgis, donde las brujas volaban en escobas para celebrar la llegada de la primavera. Era una fiesta pagana relacionada con la diosa Freya y los espíritus de la naturaleza, luego interpretada por el cristianismo como una orgía demoníaca. Spoiler, no había diablo, pero sí bastante vino, hierbas y tambores. Y por supuesto tenemos las reuniones de Loudun en Francia, 1634. Este fue un aquelarre político disfrazado de exorcismo. En un convento de monjas comenzaron a tener ataques posesos y acusaron al sacerdote Urban Gradier de haberlas embrujado. El caso fue un escándalo nacional, torturas, confesiones forzadas y un juicio público. Sí, en el fondo era una lucha entre el clero local y el poder de Richelieu, pero el espectáculo sirvió para reforzar la imagen del aquelarre como un peligro político y moral. Y bueno, para continuar hablando de este tema, ¿ustedes saben qué es un familiar en la tradición brujil? El término familiar viene del latín famulus, que significa sirviente. En la tradición mágica, mística, brujil, wicca, un familiar es un espíritu que acompaña, protege o asiste a la bruja en sus trabajos mágicos. Y no siempre es un gato negro, aunque ese es el mayor cliché. Admitámoslo, y es que tiene estilo. Los familiares podían ser animales físicos, gatos, sapos, cuervos, ratones, serpientes, con los que la bruja tenía un vínculo psíquico o energético. Espíritus o entidades etéricas manifestadas en forma de animal que venían a ayudarle. En algunos grimorios eran fragmentos del alma de la bruja separadas para cumplir tareas. Y durante la caza de brujas, si una mujer tenía un gato, ya era prueba de que era pacto demoníaco. Pero en la visión ancestral, el familiar era un aliado espiritual, una extensión de la conciencia mágica. Una bruja sin familiar era como un guerrero sin espada. Y bueno, pues este fue nuestro episodio del día de hoy hablando acerca de las brujas y los aquelarres. ¿Qué les parece esta información? La verdad es que ustedes saben que este es un tema que a mí me apasiona mucho para compartirlo con ustedes en este podcast. Y pues a propósito del mes de octubre, mes de las brujas, queríamos hablar acerca de los aquelarres y de un poquito más de la historia brujil en este su podcast, La Enigmística. Les agradezco muchísimo que estén aquí, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que les avisen cuando subamos contenido nuevo. Y recuerden que todo este mes vamos a estar teniendo nuestro especial de brujas y de Samhain y Día de Muertos, así que es mi temporada favorita del año y vamos a estar teniendo mucho contenido interesante para todos ustedes. No me queda más que agradecerles nuevamente por estar aquí y recuerden, yo soy su amiga Leslie Cano y esto es su podcast La Enigmística. Nos vemos a la próxima.